Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Tras 5 días de audiencias y meses de críticas y lucha por impedir la militarización de la seguridad pública, los diputados aceptaron modificar el dictamen aprobado por el Senado. ¿Serán suficientes estas modificaciones? Veamos el contexto. Tras 5 días de audiencias públicas, se logró un compromiso para modificar la propuesta de creación de la Guardia Nacional y que quede bajo mando civil. Fue una de las principales exigencias de gobernadores, alcaldes y organismos de derechos humanos durante las audiencias realizadas en la Cámara de Diputados. Según el dictamen de propuesta, aprobado por el Senado en diciembre pasado, la Guardia estaría bajo la autoridad de la Secretaría de la Defensa Nacional durante sus primeros 5 años de vida. Con las modificaciones quedará bajo control civil, pero con un régimen de ascensos, ingresos, capacitación y disciplina militar. También se eliminarán del dictamen las sanciones económicas contra gobiernos locales que hayan recibido el apoyo de la Guardia y no desarrollen instituciones policiales propias. Esto luego de que alcaldes, gobernadores y diputados de oposición señalaran que la sanción atentaba el federalismo. Además, los diputados se comprometieron a revisar la adscripción de la Guardia Nacional tanto a Sedena como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues la duplicidad genera ambigüedades. Aunque el cambio hacia el mando civil fue celebrado por el colectivo Seguridad Sin Guerra, este es solo uno de los aspectos que han sido criticados por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Otro es la facultad para investigar delitos como auxiliar del Ministerio Público o que los nuevos reclutas estén bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que contribuye a la militarización del cuerpo de seguridad. Además, han señalado que la propuesta no contempla una estrategia detallada para fortalecer a las policías locales para que estos cuerpos, finalmente, se encarguen de la seguridad pública. El dictamen, con las modificaciones sugeridas, se discutirá en el periodo extraordinario convocado para este 16 de enero. De ser aprobado, deberá regresar al Senado para su discusión. En ambas cámaras se requiere el voto de las 2/3 partes de los legisladores para aprobarse. Punto y contrapunto. Ahí está el segundo tema y yo decía que desafortunadamente en las casas, en los hogares, en las escuelas no se discute tanto, lo hemos discutido mucho en esta mesa, pero creo que es un tema que debería tener mucha más relevancia y mucha más discusión. Ustedes dos, Elisa y Alfredo, han estado asistiendo a las sesiones, a estas sesiones públicas que fueron resultado de presión ciudadana, gracias a Marta Tagle, gracias a Tatiana Cloutier, que abrieron las puertas del Congreso y de la Cámara de Diputados para que expertas, expertos y demás voces de sociedad civil pudieran estar ahí. Al final hubo una confusión el viernes pasado, parecía, y Mario Delgado sí lo anunció su cuenta de Twitter, que había ganado el argumento de que hubiese un mando civil para la Guardia Nacional. Después yo veía el timeline de Alfredo Lecona, y prácticamente pues criticabas al diputado Delgado diciendo prácticamente que esto es un atole con el dedo. ¿Cómo lo estás viendo tú, Lisa? ¿Qué está pasando? Pues estuvimos en las audiencias públicas, el rechazo, digamos, a la estructura presentada en el dictamen, que eso debe ser muy claro, no es un rechazo necesariamente a que haya cambios en la estrategia de seguridad, sino la estructura de esta nueva corporación como se presentó en el dictamen fue unánime, ¿no? Gente tan especialista como Alejandro Ope, como Jan Yarab, que normalmente no compartimos las mismas visiones de seguridad, no venimos de los mismos sectores, ¿no? Defensores plenos de derechos humanos, gente que venía del CISEN, de otras estructuras de la inteligencia de sexenios anteriores, todos coincidimos en que había varios problemas. El primero es que la reforma constitucional trastocaba mucho más que solo el orden de las policías y su interacción con la potencial Guardia Nacional, sino que cambiaba realmente las relaciones cívico-militares y que eso había que tenerle muchísimo cuidado. Y segundo, que la corporación como estaba planteada tenía problemas logísticos, dificultades de implementación y sobre todo el gran problema de ser una corporación militar que, pese a que se dijo mucho por los voceros oficiosos del Ejército, incluso los propios secretarios de Defensa y de Marina, siendo adscripción militar, entrenamiento militar, mando operativo militar, incluso quedaba pues un poco incompleto el hecho de que la buenísima señal, porque eso sí hay que decirlo, de apertura que se dio cuando el presidente a través del secretario de Seguridad da la invitación a los legisladores de considerar la posibilidad del mando civil de la Guardia Nacional, pues quedó insuficiente en el sentido de que esa buena señal se quedó como señal, porque incluso logrando un mando civil sobre una Guardia Nacional planteada en los términos de la reforma constitucional que se pretende, quedaría como un mando nominal, es decir, no habría de verdad un sometimiento operativo, estratégico de esta Guardia Nacional al mando civil y no se resuelve el problema de fondo del debilitamiento de las instituciones civiles, hablando, como decía bien la nota, del tema de los fortalecimientos policiales y demás. Sí tenemos que decir que hubo escucha,
Sí tenemos que decir que varias de las propuestas ahí se tomaron nota. Yo me quedo con un mal sabor de boca por el spot de Morena que sacaron inmediatamente después de las audiencias, en donde básicamente se vendía como que ya todos los puntos habían sido escuchados, incorporados, y ahora el nuevo dictamen era perfecto, cuando lo que sabemos es que en el extraordinario se votará una versión, si no idéntica a la del 20 de diciembre del año pasado, pues una muy similar, en donde hay todavía varios puntos que no se han solventado y que merecerían mayor discusión al interior de las comisiones dictaminadoras. Ya no dice uno hacer uno propiamente el dictamen, pero creo que, bueno, y eso lo puede decir Lecona, el colectivo de Seguridad Sin Guerra se dio cita, acudió con propuestas, con cifras y además con un ejercicio ciudadano de transparencia para tomar minuta de esas audiencias y poder presentar las conclusiones de manera pública para divulgarlas y que la ciudadanía sepa qué es lo que ahí se discutió. Ahora, en la Cámara de Diputados dio a conocer un comunicado que se llama Conclusiones de Audiencias Públicas sobre Guardia Nacional, donde dice que del 8 al 12 de enero en efecto tuvieron estas audiencias. Ponen toda la lista de participantes, Eder, 13 gobernadores, 15 presidentes municipales, 3 secretarios de Estado, todos los académicos, 45 y demás. Hay quien dice, y así lo decía Mario Delgado, que nunca había habido tanta apertura por parte del Congreso en ese sentido, y además también usaba los números de la opinión pública que favorece la Guardia Nacional. Sí. Yo creo que la apertura no solo es en cuanto a cuánta gente fue a participar en las audiencias, sino en el hecho de que sí se escuchó y sí se está rescatando mucho de lo planteado. Uno de los temas que generaba más polémica era el mando. Y el mando, ya se dijo, va a ser civil, va a ser el secretario de Seguridad Pública quien se encargue de determinar los qués. Y el asunto que a mí me parece muy importante es que ya se empieza a perfilar qué es la Guardia Nacional. Y Mario Delgado en distintos espacios ya habla de que será una policía con perspectiva de seguridad ciudadana, es decir, una policía de proximidad que se buscará certificar a nivel internacional para poder hacer labores policíacas. Nosotros estamos ahí muy pendientes. Ahorita va a ser muy complicado hoy, en lo concreto, ver qué tanto se retoma de las audiencias porque se están haciendo las modificaciones de este dictamen. Yo creo que el gran consenso, además de la apertura de la Cámara de Diputados que hubo, es que el dictamen estuvo tan mal hecho que generó muchos consensos en contra de él. Ahora se están haciendo todas las modificaciones pertinentes. Se calcula que para ya en el Pleno, el 16 de enero, se tenga más de 100 reservas para modificar todos estos puntos que brincan y donde no solamente sociedad civil, también muchas diputadas y diputados tienen un amplio consenso en que se tienen que revisar. Entonces, yo creo que como perspectiva, la policía de proximidad, que es lo que se está planteando en la Guardia Nacional, es algo que muy útil, es algo que ayuda mucho y que también parte de una crítica muy concreta que se tendría que contextualizar a la Policía Federal. Claro, Lecona estaba haciendo caras cuando decía aquí el compañero Eder del Mando Civil. Todos tus contrapuntos, por favor, y hay que ser un poco breves porque tenemos poco tiempo en este bloque. Ok, bueno, yo lo que creo que pasa... Eder sonríe y dice que bueno. Cada que hay iniciativas tan polémicas, es que te presentan la iniciativa que es fea, la empeoran en el dictamen. Esa estrategia, ¿no? Exactamente, y se abre un margen de negociación para volver al punto. A ver, hasta antes del 20 de diciembre no estábamos debatiendo si el mando civil o el mando militar, porque el mando... como se está tratando de explicar, no es el mando, sino la adscripción, es decir, a qué secretaría va a pertenecer la Guardia Nacional. Pero desde la iniciativa primerísima, o sea, desde la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Morena el 15 de noviembre del año pasado, el mando operativo, que es lo preocupante, o sea, la acción, la ejecución de las acciones, estaba a cargo de Sedena. Hoy ya empieza a circular una serie de modificaciones que, ojo, vienen de la Secretaría de Gobernación y del consejero jurídico de la Presidencia, donde todavía quedan muchas cosas preocupantes. Me concentro en 3. El artículo 13 de la Constitucional sigue el fuero militar. Se supone que es una Guardia Nacional, una policía civil. Imagínate que policías federales, por incurrir en faltas a la disciplina militar, van a ser juzgados bajo el fuero castrense. 2, en el artículo 21 constitucional sigue todavía el mando real
a cargo de la Sedena, en la estructura jerárquica, en el régimen de preparación, de capacitación. De reclutamiento. De reclutamiento. Eso sigue siendo mando operativo de facto. Entonces no está cambiando. Y de las más peligrosas es la ley de seguridad, interior versión zombie, que está del cuarto transitorio, porque deja un régimen de excepción para que en tanto la Guardia Nacional desarrolle capacidades y estructura, las Fuerzas Armadas puedan seguir como hoy siguen en las calles. Entonces, hay todavía muchas cosas que si eso es lo que hoy presentan es lo que van a llevar al Pleno, es totalmente insuficiente. Sí, bueno, yo creo que estamos en proceso, como bien dices, de reducción de daños. Sí. Si van a ir con esto, que sabemos que sí van a ir con esto y que solo estos cambios han sido posibles justo porque ha habido fuerte discusión dentro de Morena. Nuestra opinión es importante y nos han escuchado y en redes y eso, pero yo creo que realmente la parte opositor dentro de Morena tiene mucha más fuerza que nuestras voces. Entonces, quieren que haya unidad dentro del partido y dentro de la coalición de Morena. Entonces, todavía no está como nosotros quisiéramos, porque más bien quitaríamos todo y entonces estamos intentando cómo vamos a reducir el posible daño que van a hacer, entendiendo que el reclutamiento y la capacitación y el entrenamiento va a ser por Sedena. ¿Y cómo podemos esperar resultados diferentes cuando están siendo y todo por no querer decirle? Y lo de los 5 años para mí me parece todavía mucho tiempo, que podrían cortar eso a menos para que sí haya una... Sí, parece que ya desapareció. Con réplica de 20 segundos porque tenemos que ir a Estos son corte. de los temas Y que 10. les digo que complicado ahorita discutir porque algunos de los transitorios que se están discutiendo van a modificarse. Yo creo que la iniciativa final no va a quedar exactamente como ustedes quieren. Hay que buscar estrategias para que pueda participar la sociedad civil. Lo que no entiendo muy bien es esta insistencia en regatear la apertura que una y otra vez ya lo demostramos con el presupuesto, ya lo demostramos Es que con no Guardia es ningún Nacional. favor. No, por eso es lo que yo estoy diciendo. Ustedes hacen su papel y en esta ocasión sí se les está escuchando, a diferencia de todas las ¿Quién demás, sabe? Porque las conclusiones de Mario Delgado no contemplan lo que se dijo muchas veces. Ni siquiera hace falta Por reforma eso. constitucional. No hace falta. Si lo que quieren es una Policía esa es tu Nacional, postura, Comando Civil, esa es tu postura. no hace Acá, falta reforma no, constitucional. Sí, porque se ¿Por tiene qué? que reformar la... ¿Para qué? Para reconocer a la Guardia ¿Para qué Nacional. se llama en otro Guardia sentido. Nacional? O sea, es una No, obsesión. porque- Si no es una obsesión con el nombre, porque no puede entonces es ser un Policía plan Federal. donde No, está no. teniendo injerencia Sedena. No, es Policía Nacional, así lo están describiendo. Voy a tener que cortarlo porque ya nos pasamos de tiempo. Si quieren regresando un poquito más de tiempo sobre este tema, porque de este lado se sigue argumentando y también Sara, Sí. que se está militarizando la Constitución. Ustedes no lo ven así. Vamos a una pausa, a regresar. Anuncia el gobierno el programa de becas a jóvenes para capacitarles. Regresamos.